Bienvenidos. Es hora de que tomen sus Biblias y sus cuadernos porque vamos a hablar del cambio esta maravillosa tarde. Por favor, anoten lo siguiente. Cosas que nunca deben cambiar. ¡Qué tema! Hemos hablado del por qué es importante entender el cambio y también hemos enfatizado la importancia de cambiar. Y definitivamente hay algunas cosas en nuestro mundo que realmente necesitan ser cambiadas. Pero en esta sesión vamos a hablar de algunas cosas que no deberíamos tocar, porque existen cosas que nunca debemos cambiar. En otras palabras, es importante entender que hay cosas que deben permanecer permanentes y a estas cosas se le llaman principios o preceptos. Los principios deben ser permanentes, pero el problema con el mundo hoy en día es que todos se entusiasman con el cambio. Por favor, escriban lo siguiente: el poder del cambio. Número 1, el cambio es la realidad más poderosa y predecible de nuestro mundo. Es una de esas cosas de las que nadie puede escapar. Número 2, el cambio es inherente a la vida y a la creación. Número 3, Dios creó todo para que experimentara un cambio natural. Todo lo que Dios creó cambia naturalmente. Las montañas cambian todos los días. Se ven afectadas por el clima que las rodea. Los ríos cambian todos los días, se expanden o mueren. Los animales están cambiando en cada momento, envejecen. Los árboles cambian a cada momento porque pasan por el cambio que se produce en sus hojas y ramas. Y tú estás cambiando a cada segundo. También estás envejeciendo. Eres 10 minutos más viejo que hace 10 minutos. En otras palabras, el poder de cambiar está en todo lo que Dios creó. Pero aquí hay un problema. Número 4. La humanidad es la única criatura que tiene el poder de determinar y diseñar el cambio que desea. El mundo animal vive del instinto, así que nunca encontrarás a un animal en un escritorio planificando un cambio. Nunca vamos a ver a un grupo de ballenas reunidas en la mar para decidir el futuro del océano, o a los árboles en el bosque participando en un congreso sobre qué hacer con el bosque el próximo año. Los humanos somos la única criatura que puede sentarse a planificar el tipo de futuro que desea. Realmente tenemos el poder para controlar el cambio. Y número 5, este poder se llama el poder de la voluntad. El poder de la voluntad es un hermoso regalo y sin embargo es el regalo más peligroso que Dios le ha dado al hombre. Porque el poder de la voluntad nos da la capacidad hasta de decidir en contra de Dios. Dios corrió un gran riesgo cuando nos dio el libre albedrío, pero para hacernos semejantes a Él tuvo que darnos una voluntad propia, porque Dios es un Dios que tiene la máxima autoridad. Y para crear una criatura a su imagen y semejanza, tenía que darle esa misma cualidad. Y es por eso que un hombre creado por Dios puede decir: Dios no existe. Todo está en el poder de la voluntad del hombre. Este poder de la voluntad es el poder que Dios puso en tus manos para decidir el futuro del mundo. Y por eso cuando oigo hablar de las reuniones del G7, me pongo nervioso porque se trata de líderes políticos reunidos en algún lugar del mundo, en una sala cerrada, debatiendo y decidiendo el futuro del mundo.
y nosotros no estamos presentes. Por lo tanto, nos convertimos en víctimas de sus decisiones y de su voluntad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús dijo estas palabras cuando uno de sus discípulos le hizo esta pregunta? Vamos a leerlo. Abran sus Biblias a Lucas capítulo 11 y vamos a leer el verso 1 y 2 en la versión Reina Valera antigua. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando orareis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Les dijo: oren de esta manera: Padre nuestro que no está en una reunión en la tierra, porque Él no confía en esas reuniones. Padre nuestro que está, ¿dónde? En los cielos. El cielo es la sede del gobierno de Dios. Santo es tu nombre, carácter. Luego dice: venga tu reino. Esto es el país de Dios venido a la tierra. Y luego la siguiente declaración es muy poderosa: hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque todos nosotros los humanos tenemos nuestra propia voluntad. Él dijo: no ores para que se haga la voluntad de algún hombre en la tierra, porque el hombre siempre planea sin el consejo de Dios. Y es por eso que tengo miedo, porque no puedo confiar en ningún humano. Solo confío en la voluntad de Dios, porque la voluntad del hombre está corrompida, está contaminada. Nos hemos desconectado del cielo en el capítulo 3 del Génesis y hemos desarrollado nuestras propias ideas. Dios puso el futuro del mundo en nuestras manos, pero nunca quiso que el futuro del mundo estuviera fuera de su voluntad. Les planteo entonces, y por favor anoten esto, que todas las naciones están experimentando grandes cambios de voluntad. A ver, permítanme darles una lista. Anoten. El cambio impuesto por el hombre. Estamos viviendo confusión política, revisiones constitucionales. En muchos países hay naciones que están cambiando sus constituciones. Estamos experimentando transiciones sociales, reinvención ideológica. Estamos experimentando inestabilidad filosófica. En todo el mundo estamos viviendo manipulación moral, vacilación de los valores. Los valores cambian entre diferentes opiniones. Ya no estamos seguros de lo que son los valores. Estamos experimentando conflicto religioso, cambio científico, avance tecnológico. Estamos experimentando interdependencia económica, globalización. Y lo más peligroso es que estamos experimentando con la redefinición de los términos. Estamos redefiniendo todo en el mundo. Esto es cambio. Y hoy quiero advertirnos que el cambio siempre ha formado parte del planeta. No es nada fuera de lo común. Miren, aquí hay algunos términos importantes y quiero recordarlos. A cada civilización que hemos atravesado le hemos dado un identificador. Vamos a llamarlo la era del cambio, un viaje humano sobre el cambio. Número 1, la prehistoria. Número 2, la edad antigua. Esta fue la primera época de la historia y abarca desde la invención de la escritura en la antigua Mesopotamia hasta la caída del Imperio Romano. Número 3, la Edad Media.
Esta fue una época de la historia de la humanidad en la que todo el progreso cultural y científico fue sustituido por la oscuridad del sistema feudal y la iglesia, la Inquisición y la quema de brujas. Número 4. La era del Renacimiento. Esto fue cuando la civilización griega se apoderó del mundo. De ahí siguió, número 5, la Edad Moderna, la Edad de la Razón, el siglo de la Iluminación, la sociedad humanista, la Edad del Humanismo. Número 6, la Edad Contemporánea, la Edad del Secularismo, la secularización. Estas etapas ya las superamos y ahora estamos en una edad que llamamos la nueva normalidad. Y la verdad no sé lo que quieren decir con ello, pero yo defino esta edad en particular como la era de la experimentación. No sé lo que estamos haciendo. Nos encontramos experimentando con dos hombres que se casan y no tenemos ni la menor idea de las consecuencias. Esto es un experimento. Estamos experimentando con sacar a Dios de la vida pública y llamarlo tolerancia. Y la verdad no tenemos ni la menor idea, ni pruebas, ni datos de lo que pueda pasar. Tampoco tenemos idea del impacto científico o psicológico en nuestros futuros. Estamos experimentando. ¿Cómo puede un gobierno sentarse y tomar decisiones sin tener datos? No podemos acoger nuestras emociones y llamarlas derechos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos experimentando. Y déjenme decir algo sobre la experimentación. La era de la experimentación siempre nos llevará a estar adivinando. ¿Se imaginan? Votar por personas para cargos gubernamentales para que adivinen nuestro futuro. Pero también déjenme darles una pequeña advertencia. Sin el cambio no puede haber mejoramiento. Estamos de acuerdo en esto, pero no todo cambio produce mejoramiento. Lo sabemos. No debemos cambiar solo porque creemos que es nuestro momento de cambiar, porque hay cosas que nunca debemos cambiar. Y debemos ser capaces de distinguir entre lo que es permanente y lo que es flexible. Escriban, elegir el cambio. Les propongo que debemos elegir el cambio que deseamos. Ahora, quiero advertirnos que incluso en sus países, los tontos se multiplican cuando los hombres sabios callan. Los hombres malvados tienen éxito cuando los hombres justos no hacen nada. Y la oscuridad gobierna cuando la luz está ausente. Encerrarse y esconderse en nuestras iglesias destruirá tu país, corromperá una nación. No puedes esperar un cambio en tu nación si te mantienes alejado de tu nación. Es imposible. Y número 4, los problemas reinan cuando se ignoran las soluciones. Puedo decirlo de esta manera, y esto es importante. La opción al cambio. Número 1, no puedes detener o evitar el cambio. Y número 2, tienes solamente 2 opciones cuando enfrentas un cambio. O te conviertes en víctima del cambio o en un agente de cambio. Y hoy es necesario decidir en cuál de las dos nos vamos a convertir. Ser víctima del cambio significa que dejas que otras personas decidan por ti. Ser un agente de cambio significa que te involucras en el proceso para asegurarte de que los cambios actuales son los que tú deseas. ¿Cuántas personas en nuestra audiencia proceden de diferentes países en los que sus gobiernos están aprobando leyes con las que no están de acuerdo? Les voy a pedir que recuerden esto por el resto de sus vidas. Los agentes de cambio inician los cambios que ellos desean. Si no eres proactivo, vivirás reactivo.
Y no se supone que debes vivir en reacción a la vida como ciudadanos del reino. Se supone que decidimos nuestra vida. Se supone que debemos ser proactivos. Por eso Cristo dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Les dijo, vayan a discipular a las naciones y no esperen a que ellas los discipulen a ustedes. Se supone que debemos iniciar el cambio y por lo tanto seremos agentes o víctimas. Y es por eso que el cambio es algo en lo que debemos involucrarnos para avanzar y progresar y así desarrollar los cambios necesarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, en muchos países sigue habiendo una desigualdad entre hombres y mujeres, porque hemos salido de una cultura patriarcal en la que el hombre era la figura dominante en nuestra cultura, por lo que las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda clase. Tenemos que cambiar esto donde todavía existe. Así que, como pueden ver, hay cambios que deben producirse, pero debemos tener cuidado de que aunque tengamos que cambiar, existen algunas cosas que nunca debemos cambiar. Eso se llama el peligro del cambio. Aquí está el peligro. Número 1, todo cambio verdadero debe producirse dentro de límites ya establecidos. Estos límites se llaman principios naturales y espirituales. Por favor, anoten esto porque es importante. El cambio es necesario, pero todo cambio debe ser regulado por ciertos perímetros. Y a estos límites se le llaman leyes naturales y leyes espirituales. Son principios, leyes que fueron creadas durante la creación por Dios. Por ejemplo, Dios creó los árboles con raíces para que crecieran en la tierra. Esto es un principio, una ley. Dios creó las plantas para que absorbieran la luz solar, que son los rayos ultravioleta del sol. Y estos rayos en realidad interactúan con los compuestos químicos en la hoja de una planta y crea lo que llamamos la fotosíntesis. La fotosíntesis es esencial para toda la vida en la tierra. Tanto las plantas como los animales dependen de ella. Esto es una ley. Si tomas una hermosa planta, le añades buen alimento y suficiente agua para que crezca fuerte, pero la metes en una caja y la sellas, cuando la vuelvas a abrir dentro de 2 semanas, la planta estará completamente muerta. ¿Por qué? Porque le prohibiste interactuar con una de las leyes ya establecidas. Tocaste un principio que no debiste tocar. Ahora, puedes orar por esa planta muerta, puedes hablar en lengua sobre la planta, puedes citar las escrituras sobre la planta y la planta seguirá muerta. Hasta puedes aprobar una ley que prohíba a todas las plantas absorber la luz del sol y las plantas ignorarán tu ley, porque ninguna ley establecida por el hombre puede cancelar las leyes naturales. Escriban esto, por favor. Ninguna ley hecha por el hombre puede cancelar las leyes espirituales. No pueden cancelar un principio eterno. Así que no vivas tu vida según las leyes del hombre primero. Primero debes descubrir cuáles son las leyes naturales creadas por el Creador y cuáles son las leyes espirituales que Dios añadió a su creación. Por eso Dios se ríe del hombre, porque Él sabe que la inteligencia del hombre tiene límites. Todos tus doctorados son impresionantes, pero están sujetos a las leyes de la naturaleza. Mira, a mí no me impresiona mucho un científico. Los respeto, claro. Hacen un gran trabajo, pero no me impresionan. Un científico es una especie de imitador. ¿Cómo? Estudian lo que ya existe, le añaden su nombre personal a su descubrimiento, pero nunca pueden reivindicar su creación. Lo único que hace un científico es descubrir. No crean cosas, descubren cosas y nunca podrán descubrir lo que no existe.
Todo nuestro aprendizaje está sujeto a las leyes naturales y por eso debemos saber cuándo nuestras limitaciones han llegado a su límite. Anoten esto, por favor. Número 2. No todo cambio es para un mejoramiento, para un avance de desarrollo progresivo. ¿Cuántas veces has escuchado de que un país aprobó una ley para crear ciertos desarrollos económicos en ciertas áreas y en solo 10 años destruyeron una especie importante? ¿Por qué? Porque están violando las leyes naturales con decisiones progresivas. Así que hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a cambiar las cosas que Dios estableció. ¿Por qué? Número 3. Las leyes naturales nunca pueden ser canceladas por las leyes humanas. Así que cada ley que un gobierno aprueba debe alinearse cuidadosamente con 2 leyes. ¿Cuáles son? La ley natural y la ley espiritual. Cada vez que un gobierno piensa que es más inteligente que una ley natural y una ley espiritual, ese gobierno llegará a ser un fracaso, garantizado, y destruirán una generación. Mira, el cambio ciertamente puede traer desarrollo, como también puede traer destrucción. A ver, díganlo conmigo. El cambio puede traer desarrollo, como también puede traer destrucción. Absolutamente. Así que debemos tener cuidado cuando hablamos del cambio. Ahora bien, queremos cambiar. Le damos la bienvenida al cambio. Queremos mejorar las cosas, pero nunca debemos olvidar que el cambio debe tener límites dentro de los cuales las cosas cambian. El cambio es como cuando uno va a su casa y decide que quiere reorganizar la casa. No quitas las paredes, ¿verdad? Ni el techo. Tampoco construyes otra casa en su lugar. No, simplemente la pintas y cambias los muebles de lugar. ¿Ves? Esto es el cambio dentro de unos parámetros. Este es el tipo de cambio que Dios te permite hacer. Puedes reorganizar los muebles, pero las paredes no las debes quitar. ¿Por qué? Porque las paredes son lo que le llamamos límites, principios. ¿Y sobre qué están construidas? Sobre cimientos. Cuando tocas las paredes de la vida, los límites que Dios ha designado, estarás destruyendo la casa. Permítanme presentarles un pensamiento y siempre recuérdenlo. La única llave o clave que tenemos para regular y controlar el cambio es que debemos planificar para cambiar. La capacidad de planificar es un regalo de Dios para nosotros los humanos, porque con ello podemos controlar el futuro. Y la planificación es la respuesta proactiva de Dios a la naturaleza inevitable del cambio. Podemos planificar cómo responder al cambio inevitable. Podemos regular el cambio, pero debemos hacerlo dentro de los parámetros de las leyes naturales y divinas ya establecidas por Dios. Ningún cambio es más peligroso que un cambio incontrolado, un cambio no regulado, un cambio que no se hace con sabiduría. Quiero mostrarte algo, y eso también es muy importante. ¿Cómo definir el cambio? El poder más incontrolable de la tierra es el cambio. Eso es cierto, pero ¿qué es el cambio? Escriban esto. Cambio. Número 1, desviarse de un punto de referencia ya establecido. En otras palabras, el cambio es, número 2, alejarse de una norma ya establecida. Es muy normal plantar un árbol en la tierra, ¿verdad que es normal? Sí. Entonces, si decides sacar el árbol de la tierra porque te apetece, estarías violando una norma. El cambio es, número 3, la transición desde un estado establecido. No deberías cambiar algo a menos que conozcas su estado original. Así que no debes cambiar porque se te ocurre cambiar. Primero debes preguntar,
¿cuál es el estado original de esto que quiero cambiar? En otras palabras, cambiar es, número 4, violar reglas ya establecidas. ¿Cuáles son esas reglas? Ahora, déjame advertirte que hay algunas reglas que nunca debes violar y nunca debemos experimentar con el cambio, porque podríamos estar tocando reglas que nunca deben ser tocadas o movidas. Un ejemplo, nuestras ciudades tienen códigos de construcción. Una casa debe construirse entre 1.5 y 3 metros de sus límites laterales. Esto es una ley. No puedes construir donde tú quieras. Existen perímetros, límites, leyes establecidas. Creo que cuando se reúnen para hablar del cambio nacional y del cambio social, tiene que haber alguien en esa reunión que conozca los límites. Tiene que haber alguien que diga: disculpen, señores, damas, con todo respeto, eso que acaban de sugerir viola una ley de la naturaleza. Debatimos, votamos sobre la identidad de género y nadie se levanta para decir: a ver, esperen un momento, pero aquí ya existe una ley natural. Y quiero que conste que no estoy de acuerdo con ustedes en esto, y lo haré público si es necesario. Y pueden echarme de este partido político, de esta empresa, de este ministerio, si así lo quieren, pero nunca votaré en contra de una ley natural establecida por Dios. Llega un punto en la que hay que violar la responsabilidad colectiva, porque tu primera responsabilidad no es ante un grupo de hombres, es solo con Dios. Yo quiero morir con la conciencia limpia. Quiero poder decir: hice lo que le agrada a Dios y lo hice lo mejor que pude. No importa lo que digan de este ministerio, una cosa que sé es que dirán: realmente defendieron lo que creían. Hoy leí un artículo sobre el maratón de Boston. Decía que mucho después de que los anunciadores declararan que la carrera había terminado, después de que la música de motivación se detuviera y los cronómetros cerca de la línea de meta estuvieran congelados, algunos corredores continuaban corriendo por la calle Boylston hasta llegar a su meta. Cuando se les preguntó a los corredores por qué continuaban si la carrera ya se había concluido, uno de ellos dijo: tengo que poder decir, lo he logrado. ¡Wow! Me impresionó mucho ese espíritu. En otras palabras dijo: no tengo que ganar, solo tengo que poder decir: he defendido esto y lo logré. ¿Y tú qué defiendes? Que se sepa que nunca comprometiste tus convicciones por nadie. Siempre se te debe recordar por lo que defendiste y no por lo que caíste. La historia no recuerda a los que comprometieron sus normas, solo recuerda a los que defendieron su convicción. Por eso no podemos olvidar a César Chávez. Él dijo: estoy convencido de que el verdadero acto de valentía, el acto más fuerte del hombre, es sacrificarnos por los demás en una lucha no violenta por la justicia. Estamos sufriendo, hemos sufrido, y no tenemos miedo de sufrir para ganar nuestra causa. ¿Por cuál convicción están dispuestos a ir a la cárcel? ¿Puedo decirlo así? Si vas a cambiar algo, asegúrate de no cambiar su ley original. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que este mensaje les haya inspirado a hacer cambios con sabiduría, siempre consultando las leyes de Dios. Reciban bendiciones en abundancia para sus vidas y las vidas de sus familiares. Hasta la próxima.